nos compromete. El programa de la Asamblea de Ciudadanos de Getafe, tu foro de información y participación. Un espacio abierto de encuentro, de construcción colectiva y de compromiso político en defensa de los derechos humanos, la dignidad ciudadana y la democracia. ACOEC te invita a realizar tus compras navideñas en las galerías comerciales de los barrios. Anímate y participa en el sorteo de 200 euros en compras. Habrá talleres navideños, juegos y actividades para los más pequeños. Además, los Reyes Magos y Papá Noel se acercarán para recoger las últimas cartas. Organiza la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Getafe. Patrocinan Ayuntamiento de Getafe y GISA. Nos compromete la dignidad y la defensa de los derechos de los mayores, y especialmente de aquellos que viven sus días indefensos y en precario. Retirados de la vida social activa, muchos sin pareja ya, alejados del contacto con la familia, solos, recluidos en su casa, aislados por escaleras insalvables, en espera de manos amigas y solidarias que les hagan llegar lo más básico, el alimento y poquito más. Algunas no tienen para llegar a fin de mes, viven hundidos en la precariedad. El frío del invierno los aísla más si cabe, les congela sus horas, envueltos en lo que tengan entre manos, y algunos mueren quemados incluso por un descuido con ese par de velas que les daban calor, que las eléctricas ya se sabe. Solos, heladitos de frío, en precario, excluidos y vencidos en los últimos tramos de su vida. Así que, claro, nos compromete saber de ellos y de ellas. Faltaría más. Están hoy con nosotros Patricia Moreno, directora técnica de Cruz Roja. Hola, Patricia. Hola, buenos días. Bien llegada aquí con nosotros de nuevo. Oye, una cosa, estás aquí para hablar de mayores, como el resto de los invitados. ¿Qué tipo de contacto por tu trabajo tienes con los mayores? Bueno, pues en los últimos años es prioridad para Cruz Roja el trabajo con las personas, y dentro de las personas mayores como colectivo de especial vulnerabilidad. Además está haciendo Cruz Roja un esfuerzo importante por poner en marcha proyectos de atención a las personas mayores, que ahora a lo largo del programa comentaré. Y bueno, pues sí, es verdad que no es un colectivo que nos llegue habitualmente a nuestras oficinas, a nuestra asamblea, sino que hay que salir a buscarles porque sabemos que están ahí, pero sí, estamos muy centrados en hacer bastante actividad con ellos. Bueno, también está con nosotros Enrique Revilla, médico en el Centro de Salud de la Alhóndiga, aquí en Getafe, seguramente en contacto también con mayores en situación de precariedad, ¿no? Efectivamente, buenos días. Por la profesión que tenemos y la asistencia que damos en el Centro de Salud del Greco, tenemos también la oportunidad de conocer a estas familias o a estas personas que viven solas, tanto hombres como mujeres, en sus domicilios. Personas con necesidades económicas, en el sentido que tienen una pensión muy baja, con limitaciones físicas, de movilidad, con problemas sociales, y efectivamente o bien acercándose ellos al centro de salud, o bien nosotros acercándonos al domicilio, tenemos la oportunidad de conocer este problema real que muchas veces pues no es visible. Muy bien, hablaremos de ello dentro de unos minutitos y los iremos conociendo esos perfiles. Además nos acompaña hoy Álvaro Gómez García. Hola, Álvaro. Hola, buenos días. Concejal delegado de Educación y Bienestar Social.
mucho que ver tu concejalía con la situación de los mayores en Getafe. Por cierto, una cosa, me acabo de enterar hace poco que para mañana tienes convocada una mesa, la mesa contra la pobreza y la exclusión social. Sí. Tienen mucho que ver los mayores en este mundo, en esa mesa, ¿no? Bueno, buenos días. Hola. De nuevo. Realmente la mesa es la mesa por la inclusión social. Digo este matiz porque sí que es verdad que hasta ahora se ha venido llamando mesa contra la pobreza y la exclusión social, pero en la última reunión, decidimos, y sí que hubo consenso aunque pueda parecer un matiz menor, pero creo que es importante llamarle mesa por la inclusión social, que también va acorde a lo que es el plan de inclusión social que se está trabajando con todos los colectivos y entidades que están en esa mesa, ¿no? De hecho, tiene relación con esta pregunta que comentabas, inclusión social, porque claro, es muy diversa la composición de esta mesa. No solamente colectivos y entidades que trabajan más directamente con aquellos vecinos y vecinas que están más en riesgo de exclusión por motivos económicos o de pobreza, sino también porque realmente se puede estar en situación de exclusión sin que se dé factores económicos por tema de discapacidad, etcétera. Perfecto, el tema puede ser muy interesante. La hora se nos va a quedar seguramente corta. A ver, Patricia, Enrique, Álvaro, os propongo escuchar un primer audio. Después escuchar unas leves informaciones de la situación general y hablamos sobre ellas. ¿Os parece? De acuerdo. Pues vamos a ello. Trabajo hace 9 años en una empresa de ayuda a domicilio aquí en Getafe y la verdad es que las situaciones que nos encontramos algunas veces son tremendas. Personas completamente solas que solo entramos nosotros, que nos tenemos que hacer cargo de la comida, de las citas médicas, de acompañamiento, de todo. Y cuando no tienen problemas de salud, pues la verdad es que se lleva bastante bien. Pero hemos tenido usuarios que se han roto una cadera y se han tirado un mes durmiendo en el sofá. Hay usuarios que tienen servicio diario. Hay usuarios, casi siempre los más necesitados, que tienen a lo mejor 3 días a la semana. Pero hay personas totalmente solas, que solo entramos nosotros. En comida gastan poquísimo y en ropa igual, o sea, es que no tienen gasto ninguno. Es una cosa mínima, lo más que comen es un poco de pollo. Hay personas mayores que han dejado de tomar medicamentos porque los tenían que pagar. Tuve un caso en Las Margaritas que me mandaron por primera vez para que viera la situación de un señor que había estado ingresado y que fuera a la casa a ver las necesidades. La vecina me iba a dar dinero para que le comprara lo mínimo. Y cuando entré en la casa, el usuario estaba todavía en el hospital, le daban el alta ese día. Entré en la casa y no había de nada. O sea, había una mesa llena de mugre, una cama completamente estaría orinada porque había mariposas volando en el centro del colchón. Abrí la nevera, era verano y salieron montones de cucarachas pequeñas. Las palabras eran de una trabajadora de ayuda a domicilio de aquí de Getafe. Es verdad que en edades avanzadas es habitual la situación de soledad y aislamiento, eso que se llama la pobreza invisible, en un mundo en el que aumenta el número relativo de las personas de 65 y más años, un mundo en el que habían mejorado en las últimas 4 décadas las condiciones de vida de los mayores porque aumentó la protección social, en un mundo en el que habían disminuido los índices de pobreza severa en este colectivo, un mundo en el que ahora con la crisis parece que las personas mayores, pobres, sufren de aislamiento y están en riesgo de exclusión social. Generalmente gente que tiene un bajo nivel de formación o analfabetismo incluso,
que pueden padecer enfermedades o discapacidades, que pueden vivir en pobreza severa por haber sido retirados del mercado de trabajo, con lo que sus niveles de renta han disminuido, se han roto sus redes de relaciones sociales que giraban en torno al trabajo, se ha marginalizado su papel y su función en la sociedad, no son nadie, y se desvaloriza su significado social. Las personas mayores en riesgo son mujeres en su mayoría. Muchas de ellas nunca o casi nunca reciben visitas, viven en soledad. Patricia, ¿cómo se da la exclusión social en los mayores? Bueno, pues la exclusión social la podemos ver desde diferentes, o analizar desde diferentes perspectivas. Por un lado, la exclusión se puede dar pues por una limitación física que tenga la persona, o incluso una limitación de acceso a la comunidad, pues por barreras arquitectónicas que haya en la vivienda o en el edificio donde viva la persona. Y aparte de por temas físicos, pues por temas también sociales. Es decir, cuando una persona pues carece de red social o familiar de apoyo, también supone que esa persona está en una situación de cierta vulnerabilidad porque no tiene el apoyo que necesita para hacer una vida normalizada. ¿Es acertado hablar de la pobreza invisible, Álvaro? Sí. Yo, vamos, lo que tratamos, tanto nosotros como ayuntamiento, como las entidades que hay aquí, como Cruz Roja, como también en el área de salud, es intentar que eso, evidentemente, se detecte cuanto antes, ¿no? Porque es verdad que las tres condiciones, como apuntaba Patricia, que se pueden dar es a esa edad avanzada se puede juntar, claro, el tema de ausencia de red social y familiar, que en estos casos se da prácticamente, en estos casos que estamos tratando, es un factor clave. También se junta que se puede dar que ante la edad avanzada hay pensiones muy bajas, sobre todo especialmente cuando hablamos de las no contributivas, ¿no? Entonces ahí entra, pues claro, las dificultades para poder adquirir pues alimentos de una determinada calidad, etcétera, ¿no? Y luego también a esa edad avanzada puede haber otro eje, otro componente, que es también, se junta el tema de dependencia, que también se comentaba, ¿no? Uh-huh. Dificultades de acceso, por ejemplo, ya si son gente mayor que además vive, como ocurre en muchos barrios de Getafe, de estos barrios que se desarrollaron en los años 70, como Juan de la Cierva, La Alhóndiga, Margaritas, que no tienen ascensor, ¿no? Que a lo mejor viven en un cuarto, en un quinto sin ascensor. Ante eso, pues evidentemente desde los servicios sociales, por lo menos nosotros lo que intentamos es el trabajo diario, detectar ese tipo de situaciones e intentar paliar, ¿no? Hay programas que van encaminados a fortalecer esas redes. Tenemos concretamente un programa de redes relacionales, que hay más de 100 vecinos y vecinas en ese programa, que se viene desarrollando ya desde hace muchos años. Porque también hay que dar ese apoyo en este tipo de situaciones para hacer esas gestiones al final, para poder recibir esas ayudas o determinadas ayudas en tema de solicitar temas de dependencia o de mejora de la vivienda, de habitabilidad en este caso. Pues claro, está la barrera burocrática de las gestiones y necesitan ese apoyo para poder hacer esas gestiones, ¿no? O sea, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos trabajando como entidad local en este caso, siempre en colaboración también con las entidades, pero sí es verdad que a la pregunta que decías de pobreza invisible, evidentemente el tener el diagnóstico más certero, como siempre, es importante. Sí. Claro, o sea que es que seguramente para cualquiera de la calle es necesario que, bueno, es útil pensar que vivimos rodeados de bastante gente que vive en situación de pobreza invisible y que habría que estar un poco atentos, por lo menos para que la sensibilidad no se fuera agostando, ¿no? Claro. ¿Cómo se manifiesta o cómo gestionan, Enrique, sus necesidades de salud? Esas personas en pobreza invisible, con dificultades, aisladas, solas, que luchan contra la burocracia, que después hablaremos de ella, cómo lo hacen, cómo gestionan sus necesidades de salud.
Sí, la gestión es bastante complicada porque primero, como se ha comentado, es hacer el diagnóstico de esa situación, que muchas veces es tan invisible que no se conoce, vamos, ni los servicios sociales, ni los servicios sanitarios como nosotros, ni siquiera ONGs que podrían estar sensibilizadas con el tema. Es decir, primero es hacer ese diagnóstico y sobre todo localizar a estas personas, porque hasta hace poco todavía vamos viendo personas que viven solas, que se han quedado solas y que no han pedido ningún tipo de ayuda ni porque la persona conociese que se podía dar esa ayuda, ni siquiera a los servicios sanitarios, ¿no? Es cuando te dan un aviso a domicilio porque se encuentra mal, que incluso es el vecino el que da el aviso para que nos pongamos en contacto, y es cuando de alguna manera haces ya ese diagnóstico que hay una persona ahí abandonada o una persona que tiene unas necesidades que en ningún momento nadie ha detectado. Normalmente este tipo de personas no suelen tener el apoyo social ni familiar adecuado, y es por lo que se llega a estas situaciones, ¿no? Cada vez vemos menos, pero vamos, yo en los 30 años que llevo en la Alhóndiga de médico he visto pues de vez en cuando algún caso que te llama la atención, ¿no? Que están alimentándose de latas, que tienen al vecino que les trae el pan porque ellos no salen. Y a raíz de una recaída en salud es cuando de alguna manera hacemos este diagnóstico, ¿no? Otras veces, pues bien la familia o bien el entorno social favorece esa comunicación a los servicios sanitarios. Nosotros tenemos una trabajadora social en el centro de salud que es a la que ponemos en contacto para que haga el análisis y ya se abra un poco la situación, vamos, que de alguna manera pues ya se empiece a canalizar tanto las necesidades sociales como médicas como Enrique, del tipo que sean, ¿no? Esa trabajadora social pregunta para que se pueda hacer cualquiera de la calle que no conoce estos asuntos. ¿Quién la contrata? Sí, en estos momentos hay trabajadora social en el ayuntamiento, que también tenemos contacto con ellos, y luego los servicios de salud. Es decir, nosotros tenemos en el Centro de Salud del Greco una trabajadora social que compartimos también con el Centro de Salud de Juan de la Cierva. Es que ese es el punto de referencia para pedir, para iniciar, en caso de iniciar las gestiones, es con el primer contacto que nosotros ponemos. Luego más adelante podemos pedir a la Cruz Roja acompañamientos al médico o acompañamientos al especialista, que también lo tenemos pendiente, sobre todo también coordinado con la trabajadora social. Sí, hay una cuestión, Patricia, Cruz Roja, Álvaro, bueno, los tres. Esta gente enferma, esta gente sola, esta gente pobre, seguramente analfabeta, en pocos, insuficientes casos como para darle importancia, o con poquísima formación, ¿cómo puede entenderse con la burocracia de la que hablaba antes Álvaro, con la burocracia de las administraciones cuando tienen una necesidad y tienen que conseguir que se les acepte y se les otorgue la posibilidad de usar ese derecho que tienen? ¿Cómo conseguir las prestaciones? ¿Y quién les ayuda? La pregunta está lanzada a los tres. Empezamos por Patricia. Bueno, pues el desconocimiento y el miedo que tienen muchas veces a enfrentarse pues a toda la gestión es una barrera importante para ellos. Nosotros desde Cruz Roja, nuestro valor añadido es nuestro voluntariado. Nuestros voluntarios hacen muchas veces de nexo de unión entre la persona y la comunidad. ¿Cuántas veces pues no hemos ayudado a una persona mayor pues a hacer un acompañamiento no solamente a un médico, sino a hacer una gestión determinada pues porque lo necesita, ¿no? O sea, simplemente con ese pequeño gesto de acompañamiento, que ellos también se sientan seguros, que le pierdan el miedo, que vean que bueno, que hay alguien que le puede echar una mano en un momento determinado, pues se soluciona fácilmente. Como digo, muchas veces la barrera es el miedo y el desconocimiento simplemente. La compañía de los voluntarios, de una organización solidaria, voluntaria, la compañía de la administración, Álvaro, en esos casos. Es que es un tema complejo, porque comentábamos antes, porque parte ya de lo que es el diagnóstico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando el porcentaje más elevado del trabajo que se hace de los servicios sociales con gente mayor, pues un porcentaje muy alto, sí es verdad
que sí que tiene, aunque sea una pequeña red familiar. Me refiero que, por ejemplo, en los temas de dependencia, pues siempre los primeros que llegan son los hijos, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando hay un tema de solicitar una residencia o un tema de dependencia, normalmente son los hijos o algún familiar muy cercano, un hermano o una hermana. Pero claro, en estos casos es que en esta soledad directamente, claro, y ese desconocimiento y esa inseguridad a la que decía Patricia nos hace muy difícil, digamos, iniciar el proceso. Es que la clave está, por eso la invisibilidad, de iniciar el proceso. Por eso es muy importante la red social, no solamente la familiar, que en muchos casos de estos que estamos tratando, la red familiar pues no está, por las circunstancias que sean, pero claro, es muy importante también su entorno social, su entorno donde se mueve. Por eso yo quiero hacer mucho hincapié en el tema de la red relacional que se pueda impulsar en este caso, y la red social. Ahora, una vez que ya sí que se ha diagnosticado, sí que se ha dado el paso de acompañar, evidentemente ya hay una atención ya profesionalizada y personalizada en ese momento. Ya sí que hay aquí hay un área que es expresamente en servicios sociales que está dedicada al tema de permanencia en el medio, que se llama, que es sobre todo pues los que trabajan más con la gente mayor, que sí que hay un acompañamiento, ya hay un trabajador social de referencia que va haciendo el seguimiento, etcétera. Pero el problema siempre es el diagnóstico y el ponerlo en la luz. Hemos hablado de voluntariedades, hemos hablado de voluntarios de la Cruz Roja. Vamos a oír el testimonio de uno de ellos. Cruz Roja de Getafe tiene ahora mismo varios proyectos. El primero sería ayuda a domicilio complementaria para cualquier tipo de gestión sanitaria, de necesidades de consulta, compras, acompañamiento al banco, etcétera. Las que más se desarrollan son las de asistencia sanitaria. Un segundo proyecto que es red social para personas mayores, en la que pretendemos que las personas mayores entren en contacto con otros usuarios, cerca de 400. Lo que más nos preocupa ahora mismo a Cruz Roja es que atendamos a aquellos que tienen mayor deterioro o que sean más vulnerables, que son las personas que tienen peor movilidad. Le hemos llamado a ese proyecto Enrédate. Luego un tercer proyecto que sería envejecimiento saludable, salud constante, donde lo que tratamos es de reactivar el ejercicio físico o incluso ejercicio mental. Y los paseos saludables, incluso ahora mismo estamos pensando en un par de proyectos, uno que sería de un grupo de caminantes y otro un grupo para la piscina. Un cuarto proyecto será atender a personas que tienen deterioro cognitivo y que lógicamente el trabajo principal que se va a realizar con ellos son talleres de actividad mental. Próximamente también queremos poner un servicio que sería de localización de personas que se pierden y que mediante un mecanismo de localización se les puede localizar y avisar a la familia. La mayoría de los usuarios que tenemos en este momento, en principio son personas mayores de 65 años, las que más nos importan o con las que primero empezamos con aquellas que están empezando a tener algún tipo de deterioro, que no pueden realizar algunas de las funciones básicas, sobre todo tienen peor movilidad, sí. Aunque también nos hemos encontrado algún caso de menores de 65 años, pero lo normal es que la mayoría de los usuarios que tenemos en este momento sobrepasan los 80 años. Este tipo de trabajo hay un trabajador social que es personal fijo, pero esta actividad se realiza fundamentalmente con voluntarios. Los que hacemos los acompañamientos somos todos voluntarios. Pues ahora mismo en el grupo del que soy el responsable, quiero recordar que somos en torno a 30, que se ha constituido en poco más de 4 meses. Y voluntarios en Cruz Roja Getafe somos cerca de 400. Las personas mayores de 65 años en Getafe son 31.657, el 18% de la población total. El grupo más numeroso
es el de 66 a 70 años, 11.000 y pico personas, el 35% del total de los mayores. Las personas de 81 y más años llegan a más de 6.000, el 20% del total de los mayores. De ellos, atención al dato del que hablábamos antes, 4.000, más de 4.000 son mujeres, el 64%. Los barrios, claro, que ya los conocerás muy bien, de Getafe, donde vive mayor proporción de mayores de 65 años, son por este orden San Isidro, La Alhóndiga, Las Margaritas, Juan de la Cierva y Centro. Los barrios con menos mayores son El Bercial, Perales del Río y Getafe Norte. Y en medio de todo, como definidor de la media getafense, es el sector 3, que ronda la media de Getafe, que estará en un 17,7% más o menos. Datos fríos, pero hay uno más caliente, más duro. En Getafe hay 1.514 personas con teleasistencia. A modo de ejemplo, en el barrio de La Alhóndiga hay 279 personas con este servicio, de las cuales 202 son mujeres solas, el perfil fundamental, con poca formación, con dificultades para comprender los procesos administrativos, que ya veis que nos están ocupando mucho en esta conversación para obtener esa asistencia. De todas esas personas localizadas, más o menos, localizarlas y ayudarlas desde el mundo de la salud, desde el mundo de la sanidad, ¿es posible? ¿Cómo definirlas y qué vía se les da una vez definidas a dónde van? Efectivamente, una vez ya hecho, como decíamos, el diagnóstico, es decir, vista la situación, pues tenemos una serie de recursos con las que intentamos ayudarlas. En concreto, nosotros en el Centro de Salud tenemos el programa de atención al mayor de 65 años y luego tenemos otro programa que es el polimedicado, que también sabéis que las personas mayores a más edad, más fármacos. Además, es un grupo de población donde son visitados por varios médicos, varios especialistas, y todo el mundo pone medicación, pero nadie se la quita. Es decir, que llega un momento que se van sumando fármacos y como no haya algún profesional que haga un poco la conciliación de esto para que lo toma y esto se lo pusieron pero lo tenía que haber dejado y lo ha seguido tomando, es decir, que de alguna manera hay que hacer un seguimiento a este paciente polimedicado. Para esto tenemos los recursos y en el centro de salud tanto el médico como la enfermera nos encargamos para dar este seguimiento. En concreto entregamos hasta pastilleros para que no haya equivocaciones, porque también a medida que van tomando más fármacos hay más posibilidades de equivocación, y más ahora con el tema de los genéricos y los nombres comerciales, que hay pacientes pues que ven la caja diferente cuando es el mismo fármaco y hay mucha posibilidad de equivocarse y tomar más fármaco del adecuado. Pues todo esto lo ofrecemos en el centro de salud y es nuestra obligación como profesionales a estos pacientes que ya han sido localizados, pues darles un seguimiento tanto en la consulta como en los domicilios donde acudimos regularmente tanto la enfermería como los profesionales médicos. Todo eso en el momento de la consulta. Una vez que salen de la consulta, la pregunta es a los tres, una vez que salen de la consulta, ¿cómo se manejan, cómo gestionan, con qué ayudas lo derivado de lo que ahí se les ha dicho, de las ayudas que ahí se les han dado, cómo gestionan en su vida esas necesidades definidas? Patricia. Bueno, como estamos comentando durante todo el programa, la dificultad está en cómo nos llega una persona que necesita ayuda, que muchas veces pues no nos enteramos, ¿no? Por desgracia. Entonces, en muchos casos, lamentablemente, el tema nos llega pues cuando, por ejemplo, interviene nuestro proyecto de transporte sanitario urgente y salta el tema con algún asunto sanitario.
y nos hacen un informe en el que nos comentan que esa persona pues tiene diferentes carencias, que no lleva una alimentación adecuada, que no se está tomando adecuadamente la medicación. Entonces ahí es cuando tenemos que intervenir. Ojalá fuera tan fácil como que salieran del centro de salud y tuvieran una persona que les acompañara a casa, que les explicara, pero pues como comento, normalmente el tema ya nos llega cuando la situación es un poco más grave y no podemos actuar de manera preventiva, que es lo que nos gustaría. Pues vamos a ver qué hacemos, qué se hace tanto desde Cruz Roja, ya hemos visto lo que se hace desde el mundo de la salud, desde Cruz Roja digo, como desde el Ayuntamiento. Sí. Programas de apoyo a la gente que ha salido de la consulta, que está en la calle, que no puede estar en la calle, que está en su casa, que no puede... En fin, de la gente que nos necesita tanto. Álvaro. Algún programa ya se ha comentado aquí. Por ejemplo, está el servicio de teleasistencia, ¿vale? El servicio de teleasistencia, que es un servicio fundamental, ¿vale? Que digo desde lo que es directamente responsabilidad nuestra como ayuntamiento, de que en estos programas de apoyo y en este colectivo tan concreto, pues el servicio de teleasistencia es fundamental. Un servicio de teleasistencia que además hace meses ya la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid ya se le pidió que abriese más el espectro, porque realmente tenemos una saturación de terminales y se está reclamando, se ha reclamado por activa y por pasiva a la Comunidad de Madrid que en dos líneas, que amplíe ese espectro de los terminales y luego también que no lo tenga tan restringido a un número tan limitado o tan cerrado a dependientes y no dependientes, que ese es otro debate, sino que lo deje más flexible en ese sentido, porque también las necesidades y la demanda van fluctuando y lo tienen muy tasado a cuántos para dependientes, cuántos para no dependientes, que eso es importante. La última palabra, no te quiero cortar, la última palabra la tiene la comunidad, por lo que dices, ¿no? Por, digamos, la capacidad de terminales que lo que ofrece. Además, esto, bueno, concretamente ahora, en este año, entra un convenio, eso es un convenio que va vía Comunidad de Madrid, igual que el convenio de atención primaria con los servicios sociales, o sea que ahí la dotación viene por ahí. O sea que ellos, digamos, sí que nos ponen la limitación de terminales, ¿vale? Y vosotros gestionáis esa limitación. Exactamente. Nosotros hacemos esa gestión. Luego, un programa fundamental, el de ayuda a domicilio, que ya se ha comentado aquí, que es vital. Es vital el tema de ayuda a domicilio, porque además al principio del programa hablaba una auxiliar de domicilio, que evidentemente es que son los ojos, los oídos, es todo. Y esa auxiliar de domicilio, todas las auxiliares de domicilio están en contacto permanente con una coordinación que es una trabajadora social o un trabajador social. Evidentemente, en sus partes mensuales, o si detecta algo grave en ese momento, lo que hace es en ese momento ponerlo en conocimiento de la trabajadora social de referencia, que es ya quien va determinando a ver qué actuaciones hay que hacer. También está el servicio de comida a domicilio. Pero déjame hasta aquí una duda, Álvaro. Yo soy un mayor, voy a serlo probablemente, vete tú a saber, necesitado. Ayuda a domicilio, teleasistencia. ¿Qué tengo que hacer? Seguramente nos irán a oír más de 2 o 3 personas o de 30 que estén en esta situación. ¿Qué tengo que hacer para la teleasistencia? ¿Y qué para la ayuda a domicilio? ¿Dónde voy? Lo primero es dirigirse a los servicios sociales, eso está claro. Aquí en este caso en nuestro municipio lo tenemos descentralizado. Álvaro, ir al no sé dónde cívico, están. En el centro cívico. Vale. Los servicios sociales de este municipio, por lo menos en este municipio, a diferencia de otros, están descentralizados en los centros cívicos. Entonces, es ir al trabajador social, pedir cita con el trabajador social o trabajadora social de tu centro de referencia. Si tú vives en la Alhóndiga, pues ir al centro cívico de la Alhóndiga y pedir cita con la trabajadora social. Depende, porque los trabajadores sociales que tenemos, para dar más información, los tenemos divididos, vamos a decirlo así, entre los que se dedican más a temas de familia menor, y luego hay un trabajador social que se dedica a lo que llamamos permanencia en el medio, que es este tema: ayuda a domicilio, comida a domicilio, teleasistencia, mejoras, subvenciones o ayudas puntuales que se dan para habitabilidad de la vivienda, que es lo típico que se pide, por ejemplo, para cambiar un plato de ducha, para poner la típica cocina eléctrica en vez de gas. Bueno, ese tipo de cosas, incluso mejoras si se ve el caso y procede en la propia habitabilidad como tal de la vivienda, tema de no solamente temas solo no estéticos o que puedan ayudar como esto que digo del baño, sino más allá, ¿no? Luego, si no lo he entendido mal, se trata de entrar en la rueda. Y una vez que entras en la rueda, a ver, para cualquiera que nos pudiera entender fácilmente, sería como entrar en urgencias. Vas a urgencias, que sería el centro cívico, la trabajadora social, entras en la rueda y a partir de ahí todos los servicios son posibles. Es eso. Sería así tan fácil, que bien, ¿no? Lo digo sin ninguna ironía de ninguna clase. Esos son los pasos, evidentemente. Vale. Luego ya, evidentemente,
tenemos los recursos que tenemos una limitación también a poder incorporar más recursos, eso ya a lo mejor trasciende todo esto, pero hay que decirlo así. Muchas cosas también dependen de la propia Comunidad de Madrid, por ejemplo. Hay una encomienda de valoración de dependencia que es importante. Es una encomienda que se hizo en el 2013 y que los ayuntamientos asumieron lo que es la valoración del grado de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros los ayuntamientos, para los no dependientes o en tanto en cuanto les dan, se tiene que hacer primero una valoración para ver si luego se les da, digamos, un recurso, lo que llaman un PIA, ¿vale? Un PIA. Esa valoración la estamos haciendo desde el 2013 los ayuntamientos, pero no se nos dotó de recursos. Claro, eso genera unas listas de espera muy grandes y esto es una demanda importante y una queja importante, lógica, de los vecinos y vecinos, porque asumimos los ayuntamientos en el 13 esa encomienda de valoración, ¿vale? Que es, incluso hecha la valoración, una vez que se ha hecho la valoración, ya es Comunidad de Madrid quien tiene que dar el recurso. También aprovecho los micrófonos para aplicarlo. Entonces, claro, la Comunidad de Madrid tarda un montón en dar ese recurso. Que esto no quiere decir que no demos la asistencia. O sea, nosotros, Administración local, seguimos prestando, hablo de la ayuda a domicilio en este caso, seguimos prestando la ayuda a domicilio en tanto en cuanto la Comunidad de Madrid ya sí que le da el recurso, en función de que sea, en este caso es el grado 1 de dependencia. Luego está también, si hablamos de grado 3, las plazas en las residencias, que esa es otra historia. En cualquier caso ya hemos visto cuál es la manera de abrir la puerta y con la puerta abierta, desde ahí todo lo que sea posible lo tienen a su disposición. Vuestro trabajo es conseguir que sea posible lo más, si pudiera ser. ¿Y cómo entro yo en Cruz Roja, Patricia? Si necesito de Cruz Roja, por lo que sea, aunque solo sea porque me suena más Cruz Roja que servicios sociales, ¿cómo abro la puerta para recibir de vosotros lo que necesite? Bueno, nosotros en Cruz Roja también tenemos un equipo de trabajadores sociales, acompañado, como no, de nuestro equipo de voluntarios y voluntarias. En Cruz Roja hay dos formas de entrar, en concreto en el tema de mayores. Tenemos un teléfono a nivel nacional, que aprovecho para dar, es el 902 22 22 92. ¿Quieres decirlo otra vez? 902 22 22 92, aunque es un 902, el coste es de llamada local. Y en ese servicio cualquier persona que necesite un acompañamiento, que necesite un apoyo determinado, eso sí, como mínimo 3 días de antelación para nosotros poder gestionar el apoyo, pues una persona que tenga una consulta médica, necesite un voluntario, llama a ese teléfono, se le recoge la demanda y nos lo derivarían a la asamblea local más cercana para poder gestionar dentro de nuestras capacidades la ayuda. Y luego, por otro lado, además de ese teléfono, que es muy cómodo porque permite que la persona, sin moverse del domicilio, pueda efectuar una llamada y conseguir la ayuda, acercándose a nuestras oficinas. Por supuesto, siempre nosotros informamos de los servicios sociales por si el problema es un problema de desinformación, y también, dentro de nuestras posibilidades, nuestro equipo valora la situación en la que está la persona para darle la ayuda más correcta. ¿Dónde estáis en Getafe? Estamos en el barrio de La Alhóndiga, en la calle Greco, justo enfrente del Metro Sur de Alonso de Mendoza. En antena, el tercer audio de Voces Ciudadanas. Una mujer mayor de Getafe, con 83 años, vive sola. Tengo 88 años y vivo sola desde que mi marido se murió. 4 años, porque mi hijo está casado, vive en su casa, mis nietos viven cada uno por su lado y eso, pues, pero veo muy poquito. Antes de irse mi marido, pedí que nos mandaran una señora de esas que mandan y todavía la sigo esperando. Nadie viene, no viene nadie. Aquí no viene nadie. Yo estoy apuntada a la Cruz Roja y viene, cuando tengo que ir al médico, viene la Cruz Roja por mí y me acompaña. Pero esta mujer, que es mi vecina, pues sí, algunas veces viene y dice, Primi, ¿qué tal estás? Y viene y se está un ratito aquí conmigo. Pero eso no, eso lo hace ella cuando puede, ¿no? A la compra, pues tengo yo que ir, ¿sabes lo que hago? Voy a la compra y una vecina mía que tiene una peluquería, pues esa muchacha, me voy allí
y luego ella me lo trae con el coche. Porque como vive aquí donde yo vivo, sí tengo botón, pues sí me lo pongo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que me lo pongo y cuando me quiero dar cuenta, se conoce que doy. Enseguida me salen aquí diciéndome que me pasa. Hombre, no que me da por pensar, pero piensas, aunque no quieras, piensas. A ver, como estás sola. Gracias a la televisión, que te distraen un poco. Algunas veces, que otras veces, porque para lo que hay en la televisión no te distrae. No, a abrir la puerta nadie. Yo cuando vienen a mi casa y digo, ¿quién es? Y dice, los del gas. Y digo, no, yo no he avisado a los del gas para nada. Yo no abro a nadie la puerta. Que le diga a usted al concejal que a mí he tenido muchos años y no me han dado la señora y dicen que sí, que la tengo solicitada y todavía no me la han mandado y me hace mucha falta por lo menos para que me haga la compra y me ayude a bañarme, ¿eh? Porque algunas veces las cosas del suelo y eso no me puedo bajar, porque si me bajo ya no me levanto y si me caigo, nada. Este tesoro de mujer que acabamos de oír no tiene 83 años, como dije, tiene 88, tiene más primaveras en su alma y en su corazón y en su cuerpo y en su cabeza. Bueno, vamos a hablar de ellos todavía más. Dicen los que saben de esto que la acción social con las personas mayores tiene que ser específica y diferenciada para cada persona. Ya hemos hablado de especificidades y diferencias, pero hay una más humana de la que no hemos hablado, por la que os quiero preguntar. Hay gente, de entre todos ellos, ellas, que sufren situaciones de tipo afectivo. Pérdida de familiares, sufrimiento por cualquier razón, tristezas, depresiones. ¿Debieran disponer de espacios de escucha, te escucho, hablo contigo, te dejo que me cuentes, e intimidad? ¿Cómo sería eso? ¿Dónde podría hacerse? El tema está abierto. Bueno, quien quiera de vosotros. Desde el Ayuntamiento yo quería incidir en el programa que tenemos de integración en redes relacionales. ¿Vale? Es un programa, como digo, que bueno, las dos trabajadoras sociales que se encargan de ese programa están en el Centro Cívico de Juan de la Cierva, físicamente, me refiero que está físicamente, aunque abarca evidentemente a todos los vecinos y vecinas de Getafe. Y es un programa que también, aparte de trabajar con talleres en este tipo de cosas, tampoco es verdad que está ceñido solo a mayores, sino que está abierto a cualquier edad. Pero es importante por este aspecto más afectivo, más de red social que comentabas. También el poderlos incorporar, que eso creo que es importante, a las actividades de los centros cívicos, de mayores, a las actividades de la Casa del Mayor, de deportes, de cultura. O sea, eso es lo que se pretende impulsar desde este programa, y que ahí yo creo que también es verdad que tenemos un reto entre todos, el poder integrarlos de esa red social, ¿no? Que además en Getafe es bastante rica, yo creo, y que está muy próxima. O sea, yo creo que hay que aprovechar también mucho el modelo de centros cívicos que tenemos, y que no solo sea pues para la oferta de mayores, que no solo sea para aquellos mayores que pueden permitirse poder estar, sino también, y además yo ahí sí que lo tengo que comentar, sí que hay, la oferta es más común, pero comentabas antes el tema de los barrios, y sí que también hay diferencias entre los barrios. No es lo mismo los mayores del sector 3 que los mayores que pueden ser de Juan de la Cierva. Yo lo veo, yo soy concejal de barrio también de Juan de la Cierva, y el perfil socioeconómico, el perfil de edad, el perfil por muchas razones, por su trayectoria laboral, por todo, es muy diferente al perfil que puede ser de los mayores que están ya jubilados del sector 3, y eso también es para dar una pensada también, creo que eso es importante. Enrique. Sí, bueno, nosotros en la consulta, como todos podéis imaginar, tenemos muy poco tiempo para poder tener escuchas activas de este tipo de problemas más sociales, más familiares, de preocupación, ¿no? Lo que sí que me gustaría resaltar es ya no la persona que vive sola, pero sino aquella persona que vive sola pero tiene cuidador. Hay cuidadores que o bien es por la ayuda del domicilio, o bien cuidadores que la propia familia ha contratado. Estos cuidadores son fundamentales, porque son personas que están al lado del anciano o de la persona mayor necesitada, y es con la que de alguna manera pues tienen un contacto muy directo, y a la que le pueden explicar pues un montón de preocupaciones y
y de cómo se ven en esa situación, ¿no? Luego está el cuidador que tiene, como si dijésemos, mucho trabajo, porque es una persona que necesita muchos cuidados y llega un momento que casi hasta se quema, ¿no? Y entonces se habla de quién cuida al cuidador, es decir, que hay cuidadores que tienen pues mucho trabajo en el sentido de gran carga con esa persona, porque hay personas que sí que son bastante válidas, pero hay personas que están pues con las secuelas de un ictus o con una secuela que vamos, que hay que hacerle todo, desde cambiar pañales, lavarlo, y entonces llega un momento que esos cuidadores también hay que cuidarlos. Pues también habría que pensar en la parte también más de cuidar a ese cuidador que comentábamos. En segunda instancia, ¿no? Es interesante la idea. Y luego también tenemos pues algunos pacientes mayores que sí que se valen, pero que pedimos la colaboración y la complicidad de la familia o incluso de vecinos. En nuestro barrio tenemos vecinos que están cuidando a su vecino, vamos, que son personas mayores que tienen o los familiares muy lejanos o no tienen, y es el vecino el que se encarga de venir a buscar medicinas al centro o de acompañarle a algún sitio. Y ya cuando la situación es un poco urgente es cuando recurrimos más a los servicios de Cruz Roja, porque sí que hay que comentar también que el ayuntamiento pone todo lo que puede de su parte, la comunidad pone lo que puede, pero hay las esperas que son interminables. La espera para ir a una residencia en algunos casos pues es muy agobiante para ver quién hace esa gestión, ¿no? La espera para esa ayuda a domicilio de una persona que vemos que ya se acaba de hacer la situación, de detectar la situación, pues también esas esperas son cuando recurrimos a ver a quién, a través de la trabajadora social, cómo podemos agilizar eso para que no haya tanta espera. Pero efectivamente que sí que se necesita apoyo psicológico. No, si me permitís, es verdad que estamos hablando aquí los tres, pero parece que no estamos interconectados, ¿no? Y yo creo que eso, vamos, yo creo que no me gustaría irme por lo menos de aquí sin poner en valor que realmente hay espacios de coordinación entre los ámbitos que por lo menos estamos en esta mesa, ¿no? En el tema de Cruz Roja hay un convenio entre el Ayuntamiento de Getafe y la Cruz Roja, que además hace no mucho, en unas reuniones que tuvimos, dentro de ese marco, pues se estuvo hablando con los servicios sociales y Cruz Roja para incorporar un programa muy interesante, que Patricia puede dar más información, muy interesante que tienen y muy ambicioso, de voluntariado para personas mayores. Y eso está dentro también del marco con el convenio con Cruz Roja. Estamos aquí también, están acompañándonos desde el área más de salud, y hay unos espacios que yo también quiero poner en valor y que son muy interesantes, que se dan además en Margaritas y Alhóndiga. Es verdad que son muy específicos de Margaritas y Alhóndiga, que son esos espacios de encuentro, los grupos socioeducativos, pero también el sociosanitario donde ahí participan, digamos, todos los actores implicados y donde estas problemáticas se trasladan, se trabajan para buscar iniciativas. Allí acuden los servicios sociales, desde la Delegación de Educación, pero acuden también de los centros de salud, tanto de Margaritas y de Alhóndiga, y quería ponerlo en valor porque son espacios de coordinación y de relaciones que son fundamentales. O sea que al final todo esto pues está ahí, o sea que realmente luego esa red, evidentemente hay mucho que trabajar en ello, ¿no? Pero que se está en coordinación. Y yo solo para terminar y dejar paso a otro compañero, es que comentaba lo de cuidar al cuidador. Un programa nuevo que vamos a poner en marcha es el de respiro familiar, desde la Delegación de Bienestar Social. Va encaminado a eso que comentaba anteriormente Enrique. Perdona. Es un programa de respiro familiar para precisamente, bueno, pues cuidar al cuidador, porque lo consideramos vital por las razones que ha explicado Enrique, y eso pues se pondrá en marcha en este año 2017 y que queremos fortalecer con el tiempo y con los seguramente con los tendremos ocasión en un futuro mediano para hablar de ello. Patricia, sí. Vamos a añadir la idea de esa necesidad de adaptación de la vivienda, porque los que saben también dicen que hay que ayudarles a que adapten su vivienda a sus necesidades de autonomía y de movilidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Quién tiene que hacerlo? Bueno, a colación de lo que venía diciendo Álvaro, por supuesto que es fundamental, y quería aprovechar para comentarlo, la coordinación entre entidades.
lo que se trata es de aprovechar los recursos que ya existen. Por eso la importancia de los convenios, de los acuerdos, de la colaboración, de no trabajar de manera aislada, sino de aprovechar pues las valoraciones que ya tienen hecho unos y que pueden compartir con otros, y en fin, se trata de sumar. Respecto a lo que me preguntas, Cruz Roja en los últimos años ha hecho un estudio de las personas mayores que ha atendido a nivel nacional, y efectivamente uno de los principales problemas que se destacan es la dificultad para poder llevar una vida autónoma. Está claro que estamos viendo la pirámide de población que está invertida, estamos viendo un aumento de la longevidad, y ese aumento de la longevidad ha coincidido con importantes cambios sociales en las personas mayores a los que las organizaciones tenemos que adaptarnos y tenemos que adaptar nuestros recursos. Las personas que está atendiendo Cruz Roja en los últimos años tienen dificultades para realizar actividades básicas de la vida diaria, como usar el baño, comer, vestirse, bañarse, moverse dentro de su vivienda, y también dificultad para realizar actividades instrumentales, algo tan básico como usar el teléfono, hacer la compra. Hay una dificultad en la persona cuando se hace mayor de adaptarse muchas veces a las nuevas circunstancias. Entonces, pues sobre todo es fundamental, insistimos mucho en eso, la importancia de conocer los recursos que existen en el entorno, y que tanto desde un sistema como de otro, las ONG, Centro de Salud, lancemos esa voz de alarma o esa alerta, y que sirvamos de enlace hacia quienes les pueden otorgar la ayuda necesaria. Hay gente de la gente que sabe, como vosotros, que también dice que puede serles muy útil acceder a un piso tutelado como mecanismos de, de ser más hábiles, ¿no? O negociar mejor con su vida. La posibilidad de pisos tutelados en Getafe, ¿cómo está hoy? ¿Cómo estaría? Y se está valorando en ello. O sea, desde mayores desde la delegación de mayores se está valorando la posibilidad de acometer ese proyecto. Evidentemente eso es algo transversal, porque entra mayor, entramos nosotros servicios sociales, y ya hay trabajos en ese aspecto para poderlo llevar a cabo. También el tema, claro, de la infraestructura, porque al final, lógicamente, aquí es verdad que hubo la idea original hay un edificio entre Juan de la Cierva y Margaritas, que la idea original era esa, eran precisamente pisos tutelados para este tipo de necesidad, que luego al final, la legislatura anterior se tomó otra decisión y se enfocó y se orientó de otra manera, pero era una idea original que, si se hubiese mantenido, hubiese sido muy, muy interesante. Aún así, nosotros desde el gobierno municipal se está trabajando vía también con la MSV. ¿Cómo sería? Vamos a pintar el piso tutelado. Yo imagino, cuando sea mayor, vivir en un piso tutelado. ¿Cómo sería mi piso tutelado? También están las opciones de los pisos intergeneracionales, que son muy interesantes también. Pues hablamos de las dos. Tenemos poquitos minutos para terminar. Quien quiera de vosotros, piso tutelado, ¿cómo sería? ¿Cómo quiero yo un piso tutelado? Que me parezca estupendo. ¿Patricia? Bueno, lo fundamental es que, por supuesto, acudan a los servicios sociales de referencia para hacer esa solicitud. Al final, los pisos tutelados no dejan de ser unas viviendas, para personas mayores que no están en un proceso de envejecimiento y en un proceso degenerativo. Son personas que son más o menos autónomas, que empiezan a requerir ciertos cuidados, pero que pueden hacer una vida normalizada. Entonces, se pone a su disposición con la valoración necesaria para que dentro de su proceso de envejecimiento lo lleve de la mejor manera posible, y no deja de ser una vivienda como cualquier otra, donde la persona puede realizar todas sus actividades. En Getafe ahora mismo no los hay. Es posible que los pueda haber. ¿Y pisos intergeneracionales? ¿Qué sería eso? ¿Cómo sería? Bueno, hay experiencias muy interesantes porque claro, son... es muy variado, ¿no? Pero puede haber, por ejemplo, esos son comunidades donde pueden convivir, por ejemplo, gente joven que son estudiantes. Por ejemplo, aquí tenemos una universidad como la Carlos III, y son gente joven que está estudiando aquí, con gente mayor
que los que estamos comentando, que a lo mejor pues tiene esa carencia de esa red social, puede ser también gente que puede sufrir algún tipo de discapacidad en este caso, y bueno, que compartan espacios comunes, que precisamente es lo que fortalece la red, ¿no? Fortalece servicios la red sociales y la ayuda contribuye mutua. a poner en relación esas redes, ¿no? Podría contribuir. Efectivamente. Nosotros siempre, normalmente, el papel nuestro es, sobre todo, del diagnóstico, de hacer esa valoración que comentaba Patricia, de hacer la valoración más certera, siempre, evidentemente, teniendo toda la información desde salud, desde lo propio voluntariado, tener esa información para hacer, digamos... Bueno, estamos llegando al final, el tiempo dice que se termina. Tenéis un minuto es un decir, es pura metáfora literaria. Un ratito cada una, para cerrar vuestra intervención con lo que os parezca más relevante, con lo que se os haya quedado dentro del cuerpo. En fin, Enrique. Bueno, comentar que se ha mejorado bastante la situación de las personas así mayores y que viven solas. Al menos pienso que muy poca gente debe de quedar, pero que se ha de seguir trabajando en ello. Se ha de seguir trabajando en ello, tanto para ese apoyo psicológico, médico, social, que necesitan este tipo de personas, ¿no? Y luego, antes de que tengamos estos pisos tutelados, que hay referencias en Dinamarca, por ejemplo, pues esto funciona. Quiero decir que aquí, que yo sepa, no está funcionando todavía, vamos, a nivel de España, así de una manera regular. Pero mientras tanto, pues sí que tenemos que intentar acondicionar los pisos donde están viviendo, y sobre todo, claro, nosotros tenemos también la oportunidad, cuando visitamos los domicilios, de quitar las alfombras, mirar los picos de las mesas, es decir, intentar evitar caídas y que las condiciones de esta persona mayor sea lo mejor posible. Álvaro. Bueno, yo coincido también con Enrique, y así como resumen, pues creo que tenemos en este caso que fortalecer ese pilar del estado de bienestar que se han visto tan dañados en estos últimos años con esta crisis, y reforzarlo en todo lo que podamos, todas las administraciones, todas las entidades, en la medida de nuestras posibilidades, ya que se están dañando bastante en aquellos colectivos más vulnerables, que son infancia y que son, en este caso, mayores. Y también quería terminar para decir que, bueno, que a la mujer que comentaba antes que se ponga en contacto con los servicios sociales, que sí me gustaría saber su situación personal, nada más, pero era que no quería... La puerta es el centro cívico. Sí, pero bueno, si tenéis más información, pues mejor. Patricia. Bueno, reforzar la palabra clave que estoy soltando en todo el programa, que es la coordinación, la importancia de la coordinación, de sumar esfuerzos, de contar con todos los recursos existentes en el municipio. La intención de Cruz Roja Española no es otra que, como dice su lema, estar cada vez más cerca de las personas en situaciones de soledad, de autonomía, de deterioro cognitivo, poner incluso al servicio de los mayores las nuevas tecnologías. Y bueno, sería cuestión de otro programa hablar de los numerosos proyectos, pero que estamos ahí para aquello que la sociedad nos necesite. En el próximo programa, la Asamblea de Ciudadanos de Getafe volverá a ofrecer alternativas solidarias para la defensa de los derechos. Nuestro agradecimiento a los invitados, Patricia, Álvaro, Enrique, por compartir reflexiones con nosotros. Y bueno, salud ciudadana y social en los términos más amplios, y un ejercicio de defensa del trabajo y de los derechos ciudadanos de nuestros mayores permanentemente. Vale, gracias.